Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a empezar con esta clase de proyectos empresariales, sesión nocturna del 27 de mayo del 2026. Discúlpenme la demora. Yo normalmente los días 22 de 27 no asisto a clases porque tengo comité en la oficina, pero se acabó, digamos, temprano, pero ya me cogió el tráfico. Y además venía con la ropa esa y hace un calor tenaz. Ya se bajó el calor ahorita, entonces yo rapidito me cambié y ya estamos aquí. Muy bien, chicos. A ver, vamos a seguir entonces, ¿no? Ayer habíamos enfocado ya otra parte de la gestión de la determinación del tamaño, ¿no? Entonces ya tenemos esta coyuntura desde las inversiones, desde los costos, desde la rentabilidad, el tema de los ingresos. em, los temas relacionados a las variables de demanda, disponibilidad de insumos, localización, qué dice el plan estratégico. También habíamos visto que es importantísimo manejar bien el tamaño por temas de eficiencia, de eficacia, ¿no es cierto? Y vimos unas tres condiciones también de cómo el tamaño de un proyecto influye eh, en el tema de los ingresos basado en cómo está el mercado, ¿no? La cantidad demandada menor que las unidades producidas, la cantidad demandada igual a la capacidad mínima y la cantidad demandada superior a la mayor de las unidades productivas a instalar. Y vimos que existen, de alguna forma, en estos tres escenarios, negocios que se pueden adaptar, que se pueden aplicar a estas tres condiciones, siendo la tercera la mejor, ¿no? Por evidente ventaja, ¿no? Que la cantidad demandada sea superior a la mayor de las unidades productoras posibles de instalar, porque nos damos cuenta de que la demanda a nivel general, ¿sí? Va a seguir creciendo, ¿no? Muy bien. Luego vimos también en la determinación del tamaño lo relacionado al análisis de la cantidad demandada proyectada y a la determinación del tamaño en relación a la disponibilidad de los insumos, insumos humanos, insumos materiales, insumos financieros. ¿Ok? Vamos a continuar entonces con este tema bastante importante que tiene que ver con la determinación del tamaño. Hasta aquí tenemos dudas, consultas, ¿está todo claro, chicos? ¿Sí? ¿Está claro?
Perfecto. Señor Gonzabay, señora Costa, señor Sangucho, señor Pillajo, señor Chaquinga. Sí, por favor, encienda su cámara. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces o sigamos viendo los temas relacionados a la determinación del tamaño. Alguien me escribió por chat, permítanme. Ah, muy bien, señorita Sierra. A ver, no había publicado la pizarra. Recording in progress. Muy bien. Sigamos entonces hablando de la determinación del tamaño, ¿no? La disponibilidad de insumos se interrelaciona también con otro factor determinante del tamaño. Esto de lo que ya habíamos hablado en algunas ocasiones que tiene que ver con la localización del proyecto. Ojo con esto, mientras más lejos el proyecto esté de las fuentes de insumos, lógicamente va a ser más alto el costo del abastecimiento, produciendo la famosa deseconomía de escala. Entonces, cortemos aquí esto y digamos que cuanto más aumente el nivel de operación, mayor será el costo unitario de los insumos, ¿sí? Mientras más lejos se encuentra el proyecto, ¿sí? De las fuentes de insumos, ¿no? Lo anterior determina entonces, dígame, señorita Castillo, Tiene un eco. ¿no lo escuché? ¿Sí me escucha ahí? Sí, sí, ahí lo escucho, sí. Que usted tiene un eco, o sea, cuando responde termina con un Ah, eco. sí, sí, debe ser la pizarra. Pero ¿qué hago ahí? Ya no puedo hacer nada más. Déjeme ver. Si es que se me ocurre algo aquí, pero... Capaz sí es, habla más lento. Es que cuando habla muy rápido no lo entiendo porque tiene el eco detrás. Ustedes, chicos, ¿cómo escuchan? Sí, Listen tiene eco. Con eco, pero al final. A ver, déjenme ver. No tanto, pero sí se le nota. Ahí. Ah, ya sé qué puede estar pasando. Ahí. No más ecos en nuestras vidas. Sí, ahí se escucha perfecto. Está fuerte y claro. Eso. Muy bien. Entonces, decíamos que mientras más lejos se esté de las fuentes de insumos, más alto será el costo del abastecimiento, ¿sí? Produciendo deseconomías de escala. Lógicamente, ¿no? Porque como el nivel de operación es más alto es el costo unitario. ¿A qué es igual el costo unitario? Igual al costo total dividido para el número de unidades, ¿no? ¿De qué está compuesto el costo total? Señor Bonilla, ¿a qué es igual el costo total? Señor ¿Verdad? Gonzabay, ¿a qué es igual Los, el costo total? Señor El costo Pillajo, total es ¿a qué es igual igual el a... costo total? Costo total, costos fijos más costos variables, ¿no? Y si lo queremos ver de otra forma, materia prima directa más mano de obra directa más costos indirectos de fabricación, ¿ok?
Entonces, con lo anterior, es posible determinar la necesidad de evaluar la opción de tener una gran planta para atender un área extendida de la población versus varias plantas para atender cada una de las demandas locales menores. ¿Ok? Entonces, ¿por qué ahora sí entonces? La Coca-Cola, por ejemplo, no tiene plantas en todas las ciudades. En base a este concepto, ¿no? ¿Por qué la Coca-Cola no tiene plantas en todas las ciudades? ¿Qué opinan? Yo creo que debe tener en las ciudades más grandes, donde el abastecimiento de la materia prima para ellos sea más fácil. Una, perfecto, muy bien. ¿Por qué más? ¿Por qué otra razón la Coca-Cola no tiene en todo lado plantas? Por el tema de los costos, ¿no? Y también por el tema de la demanda. Yo podría poner una planta de Coca-Cola por músculo financiero, por poder financiero de la Coca-Cola en todas las ciudades capitales de provincia del Ecuador. ¿Lo puedo o no lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer. Coca-Cola tiene cualquier cantidad de plata, ¿ya? ¿Sería rentable? ¿Se imaginan lo que sería llevar, digamos, la fórmula del jarabe, ¿no? De la Coca-Cola a Tulcán o a Loja, ¿no? Y luego, ¿será que el consumo de Coca-Cola en Tulcán o en Loja representa rentabilidad para la Coca-Cola? ¿No es cierto? ¿Qué nos dice la teoría entonces? Oiga, usted puede generar deseconomías de escala. Es decir, lo contrario de la teoría que vimos en días anteriores. Uno soporta más el costo fijo cuando la producción va subiendo, ¿no es cierto? Porque el costo fijo se absorbe más. En este caso, en cambio, si la planta que está centralizada empieza a tener plantitas, ¿sí? Por un sector establecido y esas plantas no cubren los costos, le tocará a la más grande absorber esos costos. Y si no los absorbe, los tendrá que poner en cada una de esas sucursales y esas sucursales por el nivel de ventas no van a alcanzar a ser rentables, ¿no? Esta es otra óptica de la localización del proyecto, ¿sí? El proyecto también tiene eh, mm, otro punto de vista también cuando hablamos de localización, ¿no es cierto? Entonces, el tamaño muchas veces no se acomoda al poder de la empresa, no se acomoda a la marca, no se acomoda a las necesidades de la empresa para poder dejar ver que la marca es grande, bla, 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 sino que se acomoda a la demanda del mercado y a la estrategia comercial que se defina como la más rentable o segura para el proyecto. ¿Sí? Todas las apreciaciones que hemos visto se resumen en estas dos líneas. ¿Sí? El tamaño se puede acomodar a la demanda y si combinamos esto con la estrategia comercial, vamos a darnos cuenta de que las dos lo que quieren es hacer que el proyecto sea rentable. Entonces, es posible que concentrándose en un segmento del mercado se logre maximizar la rentabilidad del proyecto. El plan comercial debe proveer la información para poder decidir el tamaño óptimo económico. ¿Sí? Por eso entonces queda ratificada la teoría de que no es más rentable el proyecto más grande ni el que maximiza la producción. ¿Sí? No es el más rentable, no es la opción más rentable. Por lo tanto, en proyectos tenemos que hablar de tamaños. ¿Y quién genera el tamaño del plan comercial? Porque el plan comercial es la ruta, es la guía para saber, ¿sí?, cuál es el tamaño que requerimos de forma óptima en el proyecto.
Señor Muso, ¿por qué el plan comercial es la herramienta para determinar esto? Señor Muso, ¿está con nosotros, señor Muso? Señor Muso, está ahí. Ve- No les veo, señor Bonilla, señor Acosta, señor Pillajo, señor Chaquinga. Mientras no enciendan la cámara, no continúo con la clase. Señor Acosta, señor Pillajo y señor Chaquinga. Señor Chaquinga Profe, está como te digo, trabajando. señor Shaquin, no puedo encender la cámara Está porque estoy en trabajando. el trabajo. Perfecto. Señor Acosta y señor Pillajo. Digamos, existe entonces otra connotación, ¿sí?, relacionada a esto. ¿Sí? Existe otra connotación relacionada a esto que tiene que ver con la tecnología seleccionada. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de tecnología seleccionada, ¿sí? Escribió. Cuando hablo de tecnología seleccionada, hablo de que la tecnología nos permite a nosotros ampliar la capacidad productiva en tramos fijos. En ocasiones la tecnología también impide el crecimiento paulatino, ¿sí?, de esa capacidad, por lo que puede ser recomendable invertir inicialmente en una capacidad instalada superior a la requerida. ¿Sí? Si se prevé que en el futuro el comportamiento del mercado, la disponibilidad de insumos y otra variable hará posible la utilización rentable de esta mayor capacidad. ¿Sí? Miren, un ejemplo claro de la determinación del tamaño relacionado con la tecnología. Paso con mi lápiz. ¿Sí? Todas las empresas tienen máquinas. ¿Sí? Y todas esas máquinas, o de otra forma, ¿sí?, son utilizadas y generan, ¿sí?, o se generan en estas máquinas el famoso desgaste. Quizá hablar de tecnología y hablar de máquinas sea bastante cómodo, ¿sí?, bastante fácil de asumir y de entender cuando hablamos, por ejemplo, de un taller de costura, ¿no? ¿Qué pasa en un taller de costura cuando una máquina se daña? Simple, se busca una persona que vaya y arregle la máquina. ¿Sí? Simple y se cambia. ¿Qué pasa si la máquina no tiene arreglo? Usted va al almacén, adquiere una máquina, ¿sí?, y la pone a trabajar. La tecnología en estos casos, ¿sí?, nos permite incrementar, ¿sí?, nuestra capacidad de forma paulatina. ¿Qué pasa con algo más difícil, más complejo? Por ejemplo, yo no sé cuánto se demora en armar un equipo de tomografía en un hospital, por ejemplo.
¿Cuánto? Entre ¿Cuánto un se mes y demora? 45 días. Perdóneme. ¿Cuánto se demora en armar? ¿Cuánto se puede demorar en reparar? ¿Cuánto se puede demorar en importar? Ahora sí, a ver, señorita Hernández, A explíquenos. ver, este tipo de equipos, por ser muy, muy grandes, vienen por barco. Entonces el tiempo estimado de llegada son como 90 días, porque igual esos equipos no, la fábrica no los tiene listos, entonces fabrican y de ahí los importan. Entonces son entre 90 días, póngale ya como Nos tope. repite nuevamente, ¿los fabrican y luego? Luego los envían por barco, o Ya, sea, ok, se importa. Sí, normalmente correcto, no tienen sí. en stock, por eso que porque son muy grandes. Ya, en armar, si es que la obra civil, si es que usted no requiere adecuación de obra civil, pero eso es muy raro, la obra civil le toma alrededor de unas 3 o 4 semanas, va a depender de qué tan complicado esté el acceso, las paredes, la toma eléctrica, etcétera, etcétera. Ya, entonces digamos que le toma unos un mes y medio a lo mucho entre arreglar la obra civil, armar y poner en marcha. De ahí la reparación, eso sí debería ser inmediato porque ¿Cuánto dijo las que se lleva a armar? La última no le escuché bien, ¿se demora en armar cuánto? más o menos unos 45 días y la obra civil no está tan complicada. Entonces, estamos hablando de 45 más 90, 135, más 28, 163 días. ¿Cuánto es esto en meses? 163 dividido para 30. ¿Cuánto es? Como 5.4 meses. Dimensionemos esto entonces. La tecnología nos puede ayudar, ¿sí?, a ampliar, en este caso en ramos fijos, la atención a los pacientes que requieren un examen de una tomografía en un hospital público, por ejemplo. No. ¿Qué pasa si el equipo que se compró no es un equipo de calidad? ¿Qué pasa si el equipo que se compró no tiene servicio de mantenimiento? ¿Qué pasa si el equipo que se compró no tiene respaldo? Usted tendrá que esperar 5.4 meses para rehabilitar, ¿sí?, el servicio de tomografía del hospital que usted administra. Casi 6 meses. Y de ahí, como esto se hace por compras públicas y se pueden que los procesos y bla, 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 esto termina siendo un vía crucis, ¿no? Miren cómo la tecnología, que no está bien elegida, nos puede llevar a colapsar un servicio, ¿sí? ¿Qué pasa, en cambio, si nosotros compramos, ¿sí?, un equipo o un torno, por ejemplo, que funciona 365 días al año, 24 horas, y que se demora en armar 90 días, pero que también se demora 50 días en desarmar? No les hablo de un torno pequeño, ¿no? Les hablo de un torno que gestiona acero en una fábrica de acero. ¿Sí? Aquí estamos hablando ya de 140 días, más el tema de la compra y todo, como nos dice la señorita Hernández. No tienen en stock, tienen que fabricarlo, bla, 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 bla. ¿Qué pasa ahora, más complejo, si yo tengo 5 tornos o tengo 5 tomógrafos? ¿Sí? Y de esos 5 tornos o de esos 5 tomógrafos se me dañan 3. ¿Cómo atiendo la demanda? Imagínense. Qué terrible, ¿no? Entonces, ¿qué debemos ver nosotros en el proyecto, en la determinación del tamaño? Quizá comprar un equipo, ¿sí?, que nos soporte o que su capacidad sea superior a la necesaria inicialmente, para que podamos atender demandas posibles, ¿sí?, más elevadas o demandas posibles incrementales en el tiempo. Porque también de todos los equipos existen calidades, existen marcas, ¿no? Entonces, en una máquina de coser, en una computadora,
en un vehículo, en cualquier otro tipo de insumos, es muy fácil reemplazar la tecnología. En otro tipo de insumos, no. ¿Sí? Entonces, el análisis de los rangos de variación del tamaño pueden determinar o nos permiten determinar límites dentro de los cuales se fija el tamaño del proyecto. Tomemos en cuenta entonces que el estudio de mercado, o que en el estudio de mercado ya hablamos, ya aprendimos, que la investigación del submercado consumidor podría incorporar un análisis de elasticidad precio de la demanda del bien que el proyecto entregaría. ¿Para qué? Recuerden, chicos, que si yo tengo $1 millón invertidos en mi empresa y yo quiero crecer, yo no puedo hacerle estirar esa máquina, hacerle pasar del tiempo de vida útil, hacerle pasar del tiempo de mantenimientos. Si yo tengo una demanda creciente y necesito satisfacerla, ¿qué hago? Quizá tengo que invertir 1 millón más en otra máquina. ¿De acuerdo? ¿Qué tan elástico está mi mercado? ¿Qué tan elástica está mi demanda para yo poder subir el precio, por ejemplo? Regresemos al ejemplo de la sal. Con todo este concepto que ya hemos revisado en estas semanas, ¿qué pasa si el mercado de la sal crece? ¿O qué pasa si se daña la máquina que hace sal? Y un ¿Será retraso. que, será que los consumidores extrañan la sal? ¿Será que los consumidores hacen cola por comprar sal? No, vive sin sal. Pueden vivir sin sal. Un producto perfectamente inelástico, ¿no? Ahora yo les hablo de un caldero gigante que mezcla componentes químicos para hacer medicinas. Los enfermos de presión arterial podrán vivir sin sus pastillas. Los enfermos de diabetes podrán vivir sin su insulina. No. La empresa se podrá dar el gusto de no vender pastillas y no vender insulina por esos 150 días o esos 5,4 meses. Simplemente no. ¿Qué tendría yo que hacer entonces? Tener primero un plan que me permita a mí sostener esa demanda en el tiempo. Una. Segunda, tener un plan de mantenimiento oportuno, un plan de mantenimiento permanente para que las máquinas no se queden. ¿Sí? Las empresas grandes siempre tienen máquinas que están en stand-by. ¿Para qué? Para que puedan funcionar cuando una se daña y poder asumir esos 3, 4, 5 meses sin trabajar de la máquina principal, por ejemplo. ¿Sí? Si nosotros entonces tenemos clara conciencia ya de los conceptos de elasticidad de demanda, tenemos clara conciencia del tema del estudio de mercado, del submercado del consumidor, ¿sí? Y de cómo va a reaccionar el mercado, quizá a una nueva inversión con la que tenemos que ajustar el precio, vamos a poder hacer un proyecto sin ningún problema. Lo importante aquí es que ustedes tengan claros todos estos conceptos. ¿Ya? Que no son conceptos del otro mundo, y esto lo digo por los chicos de marketing y los chicos de gastronomía. Estos son conceptos de otro mundo, son conceptos de los negocios del día a día. Y si usted, sí, se pone una empresa de lo que sea, usted va a tener que conocer estos conceptos. Estos conceptos para usted son muy importantes, ¿sí? Porque finalmente el proceso de venta o el proceso de gestión de comida o el proceso de gestión de un servicio termina siendo el mismo. ¿Sí? Si no, póngase a pensar en su idea de negocio, en si usted ya tiene un negocio, ¿qué pasaría si se le daña, ¿sí? su máquina principal? ¿Ya? Muy bien. Cuando ya tenemos problemas o si queremos nosotros garantizar la operación de la empresa, tenemos que analizar alternativas tecnológicas. La decisión de cuál resulta más conveniente se sustenta en el hecho de que todas las opciones que nosotros queramos elegir para ser alternativa tecnológica en nuestro proyecto, ¿sí? Entreguen calidad y cantidad, ¿sí? Independientemente de que la opción seleccionada pueda aceptar un mayor nivel de producción.
¿Sí? Entonces, preferimos comprar una máquina que cuesta $15,000 y que produce 25,000 unidades al día y que tiene una apreciación de calidad del 85%, o preferimos comprar una máquina que valga 20,000, que haga 18,000 unidades al día y que tenga una apreciación de calidad del 95%. ¿Cuál escogerían ustedes? El concepto de tecnología en proyectos habla de la calidad y de la cantidad. Usted no puede comprar máquinas o no puede elegir tecnología simplemente porque le va a dar más unidades o porque la máquina es más barata. ¿Ok? Calidad y cantidad. Entonces, así podría existir una determinada capacidad ociosa, la que podría ser utilizada mediante el mecanismo de bajar el precio, de acuerdo con el análisis de de la elasticidad. Siguiente concepto importante. ¿Para qué entonces las empresas compran máquinas más grandes? ¿Sí? Como ya vimos en la teoría de los costos, mientras mayor es la producción, ¿sí? Yo absorbo más o absorbo mejor el costo fijo. Si yo tengo una máquina que produce 10,000 unidades al día y por demanda, ¿sí? Yo produzco 8,500 unidades al día y me queda ocioso, ¿sí? A propósito, ¿sí? Esta capacidad de 2,000 unidades al día, ¿sí? Yo puedo utilizar entonces esta capacidad ociosa, ¿sí? Para producir más y para bajar el precio, ¿sí? ¿Está entendido todo? Aquí se cierra el concepto, ¿no? ¿Está entendido esto? ¿Sí? ¿Está entendido esto? ¿Por qué yo no me fijo o por qué yo no compro una máquina con la capacidad exacta para producir lo que la demanda me pide? Por esto. Si yo tengo una máquina, recuerden que la teoría dice, si usted eleva su producción, este es un signo de mayor que, ¿no? Si usted eleva su producción, ¿sí? Usted absorbe mejor su costo fijo, haciendo que su rentabilidad sea más grande. Un justo ejercicio de examen, ¿no? Entonces, si yo tengo una fábrica que produce 10,000 y solamente, porque tiene capacidad de 10,000, y yo solamente produzco 8,000, tengo un gap o tengo una capacidad ociosa de 2,000. Si yo quiero bajar el precio de mi producto, ¿qué tengo que hacer? Liberar esta capacidad ociosa. ¿Para qué? Para que el precio baje. ¿Cómo puedo tomar estas decisiones? De la única forma de la que yo puedo tomar estas decisiones es conociendo todos los conceptos. ¿Ok? Todos los conceptos. ¿Sí? Usted no puede tomar decisiones de esto si no conoce los conceptos. ¿Sí? Porque si yo le digo o yo le hago responder una pregunta y le digo, en base a este razonamiento de esta diapositiva, ¿qué pasaría si su producto es perfectamente inelástico? ¿Qué pasa? Yo ocupo la capacidad ociosa y produzco más, pero el precio de mi producto es completamente inelástico. ¿Qué va a pasar? Señorita Mayerly. Profe, si el precio es inelástico, corremos el riesgo de que no podamos vender el producto y pues, No le escucho, señorita Mayerly. Por favor, ¿me escucha, profe? repítanos, no le escuché bien.
Ok, si nuestro producto, el precio es inelástico, pues podemos generar pérdidas. El producto se puede perder, no lo podemos sacar a vender. ¿Por qué se va a perder el producto? O sea, porque digamos que si se dedica a productos perecibles, pues se pierde. Y si no, pues se guardan en bodega y no se pueden vender. Muy bien, señorita Mayerly. Perfecto. Correcto. Si es inelástico, nadie va a querer comprar más. Entonces, estos 2000 unidades nuevas, yo las voy a tener en bodega. Finalmente, si no las logro vender, ¿qué pasa con esas unidades? Se pierden o se dañan. Por eso al final les digo, este hecho entonces, o la mala elección de tecnología, ¿sí? Para afrontar un tamaño de proyecto, repercute en los ingresos del proyecto y también repercute en los costos. ¿Ok? Cada proyecto tiene características específicas y en cada uno se pueden presentar situaciones en las que la capacidad queda copada en parte del proceso productivo. En otros casos también, cuando el proceso es de carácter continuo, puede ser o podría ser la planta entera, ¿no? Al coparse la capacidad o al llegar al máximo de la capacidad, en parte o en total del proceso productivo pueden existir algunas alternativas de solución. Es decir, si la empresa está a máxima capacidad, ¿sí? Yo tengo algunas alternativas de solución para adecuar la capacidad a los requerimientos del mercado. Entonces, yo tengo que analizar la posibilidad de ampliar la planta, adicionando nuevas inversiones, estableciendo nuevos turnos de trabajo o el pago de horas extraordinarias, encargando a un tercero el desarrollo de ellas o incluso aumentando el precio, con el fin de lograr una menor cantidad demandada si el coeficiente de elasticidad lo permitiese. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a leer entonces lo que tiene que ver con la externalización, ¿no? Díganos, señorita Hernández. ¿Cómo calcula el coeficiente de elasticidad? Ya vamos a revisar eso ahorita matemáticamente. ¿Sí? Muy bien, entonces. Vamos. Hablemos entonces de la economía del tamaño. ¿Sí? Casi todos los proyectos presentan una característica de desproporcionalidad entre el tamaño, el costo y la inversión. ¿Por qué? ¿Por qué son desproporcionados los proyectos en tamaño, costo e inversión? Por la demanda, profe. No tanto por la demanda. Tal vez porque sueñan con un tamaño grande, pero la inversión no les alcanza. Esa puede ser una causa, pero la O causa al más revés, certera, ¿sí? Díganos, señorita Hernández. sí, o al revés, que tengan mucha inversión, pero no sepan cómo ajustar el tamaño y cómo calcular el costo. Puede ser una de las causas. Recuerden que en el proyecto estamos hablando con proyecciones de demanda, ¿no? Entonces yo le meto 1 millón, hago una planta con un tamaño y resulta que tengo que vender más. Y de forma inmediata, en 6 meses, tengo que ampliar la planta. O puede ser en el otro caso, o se puede dar el otro caso de que yo no venda. Por lo tanto, me veo abocado a perder. Entonces yo tengo desproporción, ¿sí? Por eso tenemos que ir ajustando el proyecto conforme vamos avanzando. Miren, esto hace que al duplicarse el tamaño, los costos y las inversiones no se dupliquen. ¿Por qué? Porque esto ocurre en las economías o deseconomías de escala que representan los proyectos. ¿Qué son las economías o las deseconomías de escala? ¿A qué le llamo escala? Algo grande. A una mayor producción. ¿Cuándo hago escala? Cuando yo absorbo más los costos fijos. ¿Cuándo es una deseconomía de escala? Cuando no absorbo
los costos fijos. Cuando yo tengo una escala o una economía de escala, ¿sí? El costo unitario baja y acá en cambio sube. Y si yo le pongo el mismo porcentaje de utilidad, el precio, en el primer caso, ¿sí? Sube proporcionalmente. Y en el segundo caso, inclusive se puede duplicar. Ya hicimos un ejercicio de escala, ¿no? Con ley de costos. ¿Sí? Y nos dimos cuenta de que a mayor producción, el costo fijo se absorbe mejor. Entonces, para relacionar las inversiones inherentes a un tamaño dado con las que corresponderían a un tamaño mayor, se define la siguiente ecuación, ¿no? IT es igual a I sub O por T sub O por alfa, me parece que es esta. ¿En dónde? IT es la inversión necesaria para un tamaño de planta. ¿Cuánto yo necesito invertir de base al tamaño de planta que yo quiero hacer? La IO es la inversión necesaria para un tamaño TO de planta. TO, un tamaño de planta utilizado como base de referencia. ¿Sí? Porque si yo analizo la competencia, yo voy a saber que la competencia produce 10.000 naranjas, 10.000 mandarinas, ¿no? Pues yo no me voy a meter a hacer una fábrica de 1.000.000 de mandarinas. ¿Sí? Y alfa, que es el exponente del factor de escala. ¿Ya? Perfecto. Hagamos un ejemplo entonces. Voy a abrir su mismo archivo que teníamos antes y le voy solamente a actualizar, ¿ya? No se olvidarán que ahí está ese archivo, está ahí subido en su... Y voy a poner sí, una nueva hoja nomás para hacer este ejemplo, ¿ok? Muy bien. Eso. Profe, ¿y esto va a poner para la prueba? Sí, señora. La prueba es práctica y teórica. Como les dije, tenían que aprovechar la primera prueba para sacar 11. Entonces, ejemplo. Se ha determinado que la inversión necesaria para implementar un proyecto de producción de 30.000 libras anuales de azúcar a partir de SH2 es de 18 millones de dólares. Para calcular la inversión requerida para producir 60.000 libras con un 64 o con un alfa de 64 se obtiene lo siguiente. ¿Sí? Muy fácil. Tomemos la... ¿Dónde está la función? Aquí está. ¿Sí? ¿Y cómo teníamos la función descompuesta? Ya vayan leyendo por favor el ejercicio, chicos. IT, inversión necesaria para un tamaño TT de planta. IO, la inversión necesaria, ¿sí? Para un tamaño TO de planta. TO, tamaño de planta utilizado como base de referencia. Y el alfa, que es el exponente del factor de escala, ¿no es cierto? Entonces, la inversión necesaria para implementar un proyecto
¿sí? Será de IO. ¿Qué es IO? Inversión necesaria para un tamaño IO de planta. Se ha determinado que la inversión necesaria para implementar un proyecto de producción de 30.000 libras de azúcar a partir de SH2 es de 18 millones. ¿Sí? Esto por, voy a reproducir la fórmula, ¿no? TT, ¿sí? Que es para calcular la inversión requerida para producir 60.000 libras anuales, ¿no? Es decir, TT es ese creo que me faltó copiarles de aquí. No, un tamaño TT de planta, ¿no? Vamos a poner esto aquí para no nos olvidemos. ¿Sí? Entonces, TT es el tamaño de planta para calcular la inversión requerida para producir 60.000 libras anuales. ¿Sí? ¿Qué es TO? El tamaño de la planta utilizado como base de referencia. Dice, se ha determinado que la inversión necesaria para implementar un proyecto para la producción de 30.000 libras de azúcar. ¿Sí? Y esto tiene que tener un exponente alfa, ¿no? El exponente alfa es de 0,64. ¿Sí? Voy a resolver. ¿Cómo sería? Igual, potencia, ¿de qué? De 60.000 dividido para 30.000. ¿Sí? Carambolas. Ahí. Y la potencia será 0,64. ¿Sí? Entonces, este es dinero. Estas son cantidades. ¿Cuál será la inversión entonces? La inversión para yo poder implementar una planta para hacer 60.000 libras. ¿Sí? Ojo con esto. A partir de una inversión que yo ya hice en otra planta que producía 30.000 libras. ¿Sí? Con un exponente de factor de escala de 64, es de 28 millones. ¿Ok? Razonemos. Yo tengo, entonces ya, una planta, ¿sí? Que produce en libras 30.000. ¿Sí? Y se hizo una inversión inicial de 18 millones. Eso dice, ¿no es cierto? Eso dice el ejemplo. Ay, caramba. ¿Sí? De 18 millones. Entonces, si yo quiero aplicar a una nueva planta esa inversión en libras, 60.000 libras, ¿qué sería lo lógico? Duplicar la inversión. Correcto, ¿sí o no? Por dos. Entonces yo diría, oye, para hacer o para poner esa planta, para mí lo lógico es ahora invertir el doble. ¿Pasa o no pasa eso en las empresas? Eso hacen las empresas. Oye, es que nos costó la sucursal de 100 metros 100.000. La sucursal de 200 metros nos va a costar 200.000. No es tan así. ¿Sí? Miren, el resultado sería que la inversión para este tamaño, ¿sí? El tamaño de los 60.000 es de 28 millones 049.924. Este valor es válido dentro de ciertos rangos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las economías de escala
se obtienen creciendo hasta cierto tamaño. Luego de llegar a este tamaño, A o alfa, ya no sé cómo poner alfa en el teclado. Nunca me gustó eso de aprenderme los códigos. ¿Cómo poner alfa en el teclado? Alt 224, perfecto. Hay más que alfa entonces. 9:45 dice por... 9:45. Ajá. Alt 9:45. No, no me queda. Alt Mm, 9:45. 9:13. Ah, no. A Y se ver, le a ver. inserta el símbolo. Alt 224 me dice aquí, le voy a poner, le voy a copiar aquí del Google esto. No, 9:45 me sale yo tengo el código de la 224 tengo yo. para escribirlo rápidamente en Windows, dice. Mantén Mm, presionada la tecla Alt y escribe 224 o Ajá. 9:45 en el teclado numérico. 224 en teclado, no, en Excel. Veamos, capaz Mm, que es otro asunto, ¿no? Al 224 nos dice. Es que no me quería ir justo a eso. No, me sale la O. O si no me dice, váyase. Ya, claro, este ya es la insertar símbolo, ¿no? Ya es la opción, la vieja la confiable. menos nerd, ¿no? Insertar símbolo, símbolo. Ahora sí, voy a ver el fofo. Aquí está, aquí está. Mire, 0381 es alfa en Excel. Aquí está. Si le ven, chicos, 0381. Ah, es que ese único de... Ya. Ah, perfecto. Sí. Entonces, con este ejercicio nos damos cuenta de que no siempre una inversión tiene que duplicarse o triplicarse, no se tiene que hacer, a razón de la economía de escala. ¿Sí? ¿Qué pasa con la economía de escala conforme va pasando el tiempo? ¿Sí? ¿Qué pasa con la economía de escala conforme va pasando el tiempo? ¿Sí? Usted va reduciendo el costo promedio conforme usted va absorbiendo los costos fijos porque va subiendo, ¿sí? Su volumen de producción. ¿De acuerdo? Pero eso solamente, ¿sí? Es un soporte hasta cuando la economía de escala llega a un nivel de producción. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo se calcula eso. Entonces, yo ya llego a cierto nivel de producción y la economía de escala ya no funciona más. ¿Por qué creen ustedes que no funciona más? Por K, CAP, 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 Capacidad de producción. por capacidad, pues. Porque yo ya llego al máximo de producción o a la máxima capacidad productiva de la empresa. Entonces, ¿cómo yo le exijo más capacidad productiva a la planta si ya no da más? Ahí se viene el problema. Atento, señor Refrío, atento, señor Acosta. Ahí se viene el problema. Ese problema del que hablamos hace un momento. Y si me cuesta a mí o tengo que demorar 6 meses en traer una nueva máquina para producir más y hacer escala, ¿qué va a pasar? Sí, ¿qué pasa si yo tengo ese tomógrafo y le hago funcionar a full, ¿no? Y le voy aprovechando el costo fijo todo el tiempo. Y ya llegó al máximo. Ese tomógrafo dice que puede hacer 45 tomografías al día. Y yo soy súper eficiente y le hago 48. Pero ya necesito hacer 52. ¿Qué digo? Voy a traer un nuevo tomógrafo, ¿no es cierto?
para hacerle descansar un poco a este y para hacerle trabajar un poquito más de nuevo. Pero entre 48 y 52 atenciones yo tengo 6 meses de vacío. Sí, de acuerdo. La escala funciona solamente hasta cierto nivel de producción. Cuando la demanda varía y se llega a la capacidad máxima, la economía de escala ya no es factible. Por eso los negocios cambian, crecen, compran nuevas plantas. Precisamente por esto. ¿Sí? Entonces, máxima de alfa. Cuando alfa se hace igual a uno, no hay economías de escala ya. Ya vamos a ver cómo calcular esto. ¿Sí? Cuando alfa se hace igual a uno, ¿sí? No hay economías de escala. Y si es mayor a uno, hay deseconomías de escala. Es decir, le está pasando esto. Entonces, quizá el uno sea este. Y quizá el 0,64 de este ejemplo sea este. ¿De acuerdo? Este factor de escala, yo les puedo decir que es un factor, o es información difícil de obtener. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto viene, ¿sí? De bases de datos. ¿Qué es el factor de escala o qué se les ocurre a ustedes? Es el factor de escala dentro de un proyecto productivo. ¿Qué creen ustedes? Sería el coeficiente de crecimiento o decrecimiento proyectado. Puede ser ese, pero de forma más simple. El porcentaje de productividad. Correcto, señorita Mayali. Más que el porcentaje de productividad, el porcentaje de eficiencia con el cual la máquina, ¿sí? Está produciendo. ¿Sí? Entonces, ahora sí cerremos el ejercicio. Para yo poner, verán que estamos hablando de costos reales, para yo poner una fábrica para que produzca 60.000 libras anuales con un 64% de alfa de factor de escala, fijándome en una inversión anterior que yo tengo de una fábrica de 30.000 libras que me costó 18 millones, ¿sí? Yo debo invertir 28 millones de dólares. Ahora entonces, ¿qué es el factor de escala? Le dice para que su fábrica se aproveche, o su fábrica, la primera, se está aprovechando en un 64%. ¿Sí? ¿Está entendido, señor Ofrío? La primera fábrica, ¿sí? Se aprovecha en un 64%. Oiga, si usted va a poner la segunda, no se fije mucho en los costos. Fíjense en cómo se aprovecha la fábrica. ¿Por qué es más barato poner una fábrica, ¿sí? Que duplica la producción que una fábrica similar, que una fábrica que fabrica la mitad, valga la redundancia, al inicio del proyecto? ¿Por qué? Vamos, razonen. Disminuiría el costo fijo y aumentaría la utilidad. Esa es una. O sea, el tema de costos ya está entendidísimo. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ocurre? ¿Por qué es más barato poner una segunda fábrica? Chicos, habíamos hablado de la eficiencia, la eficacia y la productividad, del aprovechamiento de las fábricas, del aprovechamiento de la instalación. Si yo estoy produciendo con un 0,64, entonces, ¿de cuánto será la primera fábrica en realidad? ¿Cuál será la capacidad máxima de esta fábrica? Si 30.000 es 0,64, ¿sí? ¿Cuánto será? 100%.
No sería uno. ¿De cuánto es entonces la primera fábrica instalada? De capacidad máxima de 46.875 unidades. Como trabaja 64%, ¿cuántas está produciendo? Multiplique 46.875 por 0,64. 30.000. Queda corroborada, ¿sí? La teoría de la que hablamos hace un momento. Yo tengo una fábrica con la que estoy aprovechando 8 módulos. Tengo 2 módulos que están en capacidad ociosa. ¿Para qué entonces me sirve la capacidad ociosa planificada? Para esto, para asumir o para poder tomar demandas crecientes o cambiantes en el mercado, ¿sí? Y para sostener una ampliación de planta, por ejemplo, una nueva instalación, ¿sí? En base a la estadística de qué tan eficiente soy. En este caso, estas 30.000 unidades corresponden a este por ciento, ¿sí? Y esta ineficiencia pertenece a esta porción. ¿De acuerdo? ¿Cómo calcular la inversión en una ampliación o en una planta nueva? ¿Sí? Teniendo en cuenta la estadística de cómo se viene desarrollándose la producción, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero producir más, pero los proveedores están más lejos? Por ejemplo, ¿qué hace esto? ¿Sí? Que el costo de producción por logística se incremente. ¿Correcto? Aquí solamente vamos a tener economía de escala como una variable, ¿sí? No lo va a hacer todo. Porque aquí, ¿qué decide el ampliar o no ampliar si yo necesito, ¿sí? Proveedores que estén más lejos? Porque si no pasaría lo que decía la señorita Mayerly. Ojo con esto, chicos. Parece absurdo y loco, pero esto es... ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero producir más? Yo tengo mis proveedores lejos. Tengo que incurrir en más costos, correcto. El costo de logística y de flete sube. Aquí, en cambio, la economía de escala es solo una variable. Porque como ya vimos acá, la economía de escala solamente se puede aplicar hasta cierto nivel de producción.
La señorita Mayeli nos había dicho, oiga, si usted se pone a producir a full, al máximo, es decir, usted produce los 46.875, capaz que no puede vender. Es correcto, señorita Mayeli. Es correcto, chicos. La ampliación de una planta con relación a los insumos, con relación a la producción, siempre tiene que ver con la demanda y con la capacidad de la empresa, ¿sí? Para poder vender los productos. ¿Qué pasa si yo crezco, amplío la planta y no vendo? ¿Qué pasa? Habré hecho una inversión, Es que, ¿sí? Díganos. digo, el producto se guarda en bodega y en caso se puede dañar, en este caso el azúcar. Finalmente se puede dañar, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a cubrir una cantidad de demanda más alta, yo tengo que darme cuenta de que no siempre los crecimientos me van a dar más margen de utilidad o un margen de utilidad positivo siempre, porque los costos fijos se mantienen en un límite durante cierto tiempo o cierto nivel de producción. ¿Sí? En las economías de escala también hay veces en que los costos de algunas cosas suben y los costos de otras cosas bajan. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros nos seguimos refiriendo a la economía del tamaño, ¿cuál es la fórmula? No más fácil, pero digamos la fórmula más real para poder o para querer vender más. Si usted tiene un producto y quiere vender más, ¿sí? ¿Qué hace? Producir más. No, usted quiere vender más, Le disminuye la utilidad. no la utilidad. Nunca puede disminuir la utilidad. ¿Qué hace? Usted cuando va al supermercado, ¿usted sabe cuánto está ganando Johnson y Johnson en el champú que usted usa? ¿Mm? ¿Qué disminuye? El El, costo pre- fijo, profe. el pre, el pres, el El pres, precio de venta, no. precio. Lógicamente, cuando yo quiero vender más de un cierto artículo, yo trato de bajar el precio, ¿sí? ¿Cuál es el otro efecto? El crecimiento en tasas marginales decrecientes, es decir, yo bajo el precio, pero para poder sostener el presupuesto, ¿qué tengo que hacer, señor Andrés Bonilla? Señor Arias, ¿qué tendré que hacer? Muy simple. A ver, señor Refrío. Aumentar la venta del producto. Bien, perfecto, excelente. Si yo ya bajo la utilidad, por lo tanto, bajo el precio para poder vender más. No crean que en los supermercados, en los micromercados, nos están regalando porque las empresas son amigas. ¿Qué buscan con ellos eso? Ellos con esto. Claro, vender en mayor cantidad, ganando menos, pero vendiendo en mayor cantidad. ¿Por qué? Porque ellos tienen un presupuesto al que llegar, pues. ¿O qué creen que nos regalan las cosas cuando ponen en los supermercados? Dicen precio menos del 25%. Qué buenas gentes, ¿no? ¿Cómo pierden? Mentira. ¿Qué buscan ellos vender? Más. Las promociones. ¿Qué quieren? Vender más. ¿Qué pasa si estoy estoqueado en mi bodega? Yo tengo que salir de ese producto rápido. ¿Qué hago? Le pongo en oferta, pero le calculo un precio que me permita ¿qué? Crecer de forma marginal. Es decir, quizá más chiquitos. Pero finalmente cuando somos los más chiquitos, gano más. Como ese negocio del pan barato en las panaderías. ¿Sí? Ya vamos a hacer un ejemplo. Y a veces uno piensa que un producto que es de estrella es el que le da más utilidad a un negocio. Y las panaderías son el claro ejemplo. El pan que mayor utilidad da a las panaderías
es el pan más barato. ¿Pero cómo? Por lo que el señor Refrío dijo. Lógico, ¿qué pan van a vender más? Ganan menos, pero venden más. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Veamos este gráfico entonces. Voy a empezar a compartir el Excel, ¿ya? ¿Qué nos dice este gráfico? Costo fijo, costo variable, costo total y los ingresos. ¿En dónde? ¿Cómo y cuánto? Fíjense en este gráfico bien, por favor. Miren el costo fijo. Se supone que debería ser fijo siempre, ¿no? Pero por las economías de escala, el costo fijo también se mueve. ¿Qué pasa si yo crezco o mi planta es más grande? ¿El costo fijo sube o no sube? Pero lógico, ¿sí? El costo variable, por ende, si yo voy a producir más, el costo variable se sube. Pero lógico. Miren, este es lo importante, las cantidades. A cantidad uno, ¿sí? A cantidad uno y cantidad 2, el costo fijo es el mismo, miren. Y cuando yo hago cantidad 3, el costo fijo cambia. Y cuando hago 4 se mantiene fijo, economía de escala. Costo variable, se sigue moviendo conforme se va produciendo más. Cuando se topan el costo fijo y el costo variable se llama costo total. ¿Sí? Le salvó la campana. Luego tenemos los ingresos. ¿Sí? Y acá tenemos el costo total en cada uno de los niveles de producción. ¿Qué quiere decir esta gráfica? Aquí entonces, claramente, el ingreso total supera a los costos totales de los dos tramos diferentes. Supera al costo total aquí y supera al costo total acá. ¿Por qué? Por ese ingreso es de crecimiento marginal. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, si el tamaño está entre Q0 y Q1, o entre Q2 y Q3, los ingresos no alcanzan a cubrir los costos totales. Lógico, ¿no es cierto? Si yo estoy entre Q1 y Q0, ¿sí? No alcanzo a cubrir los costos totales. Si el tamaño estuviese entre Q1 y Q2 o sobre Q3, se te van a tener utilidades. ¿Sí? Entonces, con este gráfico es muy fácil darse cuenta cuál es el problema de la formulación del tamaño del proyecto. ¿Sí? En muchos casos se mide la rentabilidad del proyecto. ¿Sí? Para un tamaño que satisfaga cierto nivel de demanda, ¿no es cierto? ¿Sí? Si es que la rentabilidad es positiva, el proyecto es factible. Yo tengo rentabilidad positiva, entonces el proyecto es factible. Pero a veces se encuentran tamaños inferiores que satisfacen menores cantidades demandadas, pero maximizan el retorno de los accionistas, como es lógico, ¿no es cierto? Se refuerza entonces el concepto de que vender más o producir más no es producir o vender mejor. Y de que si usted, como en estos tramos, produce muchísimo más porque amplió su planta, esto no le garantiza rentabilidad, porque a cierto nivel se empiezan a dar deseconomías de escala. En el punto Q4, ¿sí? Aquí en este gráfico, entonces, se representa la cantidad demandada, la cantidad producida que cubre la demanda esperada.
¿sí? Aquí. ¿Por qué? Porque los ingresos superan al costo total. Cuando los ingresos superan al costo total, esta porción de aquí se llama utilidad. ¿Sí? ¿En qué tramos no superan los ingresos al costo total? Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, si yo produzco en replanta Q1 y Q0, cantidad producida, ¿no? ¿Sí? Yo voy a tener pérdida. Y si yo amplío mi planta desde Q1 a Q2, voy a tener demanda. Perdón, ganancia. ¿Sí? Si es que yo amplío la planta otra vez, voy a tener nuevamente pérdida. Y si yo amplío la planta otra vez, yo voy a tener utilidad. ¿De acuerdo? Entonces, esto no es un tema de que yo pongo 30.000 y gano 1.000 y pongo 60.000 y gano 2.000. Porque el tamaño del proyecto depende de muchísimos temas, ¿sí? De toda una estructura, ¿sí? Compleja se le dice, pero que no es compleja, ¿sí? De proyecto. ¿De acuerdo? Chicos, consultas, preguntas, inconvenientes, miedos. Profe, una consulta aparte de lo del tema. No, aparte de lo del tema les estoy preguntando. Ah, ya. Consultas, preguntas, chicos. ¿Está todo claro? Sí, pero no sería bueno hacer como un ejercicio más adicional, tal vez. O sea, ya más que esas curvas, ya. ¿Qué le puedo decir? Viendo Eh, la fórmula decía yo, no por la gráfica. La gráfica estaba clara. O sea, el ejercicio, el ejercicio que hicimos de economía del tamaño, ese ejercicio es el ejercicio más apegado. Ya voy a ver Ah, si puedo ver otro ejercicio, pero ese es el ejercicio ese es el ejercicio más apegado a esta teoría, ¿ya? Ya veo si es que tengo otro ejercicio y le hacemos mañana. Es que estos ejercicios son difíciles de encontrar, en los libros sobre todo, ¿ya? Muy bien. Vamos, lista por favor. Neri Leandro Acosta Torres. Presente. Eric Joao Arias. Presente. Andrés Mateo Bonilla. Presente, edición. Mayerly Yasuri Bustamante. Pres- Katia Antonella Casa. Presente, Inge. Ana Gabriela Castillo. Ana Gabriela Castillo. Daniela Abigail Chango. Presente. Andy Joel Chaquinga. Diego Fernández Pinoza. Presente, Inge, buenas noches. Viviana Yamilet Garreta. Presente. Eric Alexander Gonzabay. Presente. Karina Alexandra Hernández. presente, profe. Giselle Guadalupe Herrera. Naleli Yire Mera. Alexis Daniel Muso. Presente. Mariangeli Ogonaga. Fátima Doménica Peñarrera. Christopher Steven Pillajo. Presente, profe. ¿Dónde estaba el señor Pillajo? Profe, disculpe, yo también estoy con Christopher. ¿Cómo? A ver, prendan la cámara, por favor. ¿Y dónde está el señor Pillajo? Rapidito, chicos, que tengo una clase. Aquí estamos los dos.
Buenas tardes. 4. Buenas tardes, profe. Estoy aquí. Hijo de puta. Esos temas en personas que ya están cursando último nivel de educación superior, eh, ya son, digamos, de alguna forma inaceptables, ¿no? Yo le voy a mandar esta, yo le voy a mandar esta grabación al rector hoy y para que ellos tomen las medidas que sean necesarias, ¿ya? Yo les comento que esta es una entidad educativa, ¿ya? Y la educación tiene que ver mucho con el respeto y la consideración hacia el resto de personas, ¿sí? O sea, no sé cómo sean en la casa, cómo sean en la calle, ¿no? Pero este es un tema serio. Y yo les voy a ser muy sincero, si ustedes no vienen a clases van a perder la materia. O sea, simple. Y porque como ven, son conceptos que se van uniendo. Entonces yo les pido más bien que se tomen un tiempo, que se sienten, que revisen y que vengan a clases. Y si no pueden, la clase se sube hoy en la noche. Ustedes la pueden ver mañana, pasado, ¿sí? Por eso yo no estoy muy de acuerdo cuando los alumnos dicen, no, es que no puedo ir a clases, es que yo no puedo ver, es que, ¿no? O sea, eso no está muy bien que digamos, ¿ok? Entonces yo esta vez sí voy a reportar esto porque no está bien, porque aquí también hay damas, ¿ya? Si están acostumbrados a hablar de esa forma en los entornos en los que se desenvuelven, está bien, pero aquí hay chicas, hay damas que se merecen respeto. Entonces, si yo diría esas palabrotas y yo les trataría a las chicas de esa forma, entonces yo no tendría más que aceptar, pero yo no estoy acostumbrado a ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Igual, por favor, les pido que participen en clase, ¿no? O sea, que sean partícipes de la clase. Y vienen a clase la señorita Sierra, el señor Riofrío, la señorita Hernández, ¿sí? Y la señorita Mayeli Bustamante. Les pregunto y no me contestan. No sé cómo se dan en las otras clases, chicos. Yo sé que soy un profesor distinto y doy la materia. Yo les doy la misma materia que doy en la universidad. Lo mismo. ¿Ya? Igualito. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren aprender, yo les enseño. Si no, yo vengo a leer las diapositivas y ya, pero esa no es mi forma de dar clases. ¿Ya? Esteban Eduardo Riofrío, Presente. Justin Paul Sangucho y Michelle Yalena Sierra. Presente, profe. Señor, ¿quién era el señor Pillajo? La señorita era la señorita Peñerrera, era, ¿no? Doménica Peñerrera. Perfecto. Muy bien. Listo, chicos. Nos vemos mañana para seguir viendo economía del tamaño. Sí, y luego ya vamos a ver optimización del tamaño y vamos a hacer ejercicios con demandas. Que tengan buena Profe, noche, chicos. Dígame, señorita Garreta. Ya, chicos, si quieren desconectarse, desconéctense nomás. Señorita Garreta. espera Pregunta. estaba grabadas y no sale la del día de ayer ni la del viernes. ¿Cómo que no sale? No, no sale, solo sale desde el 21. ¿Qué es pues? La de No sé ayer. si le puedo pasando, por favor. Verá, no le puedo, verá, no le puedo. Lo que pasa es que, verá, un ratito. Aquí está. Le voy a mandar por chat. Lo que pasa es que me bajaron una grabación del YouTube por mostrar la. No, no puedo, pero sí está. ¿Puede entrar, por favor, a su portal? Déjame, ahorita le No sea malita. que estoy viendo. ¿Cómo a mí me dice que estoy bien lento? No, estaba revisando y no, No me dirá a mí que no, estoy muy no. lento, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces se demora en subir, ¿verdad? Yo ya dejo subiendo y dejo todo listo. Y a veces sí se demora un poco el YouTube. Déjame ver, ¿verdad? Proyectos. Ok, ya ahorita estoy adentro. Ahí está, ya le mandé por WhatsApp. Es que el otro día Sí, les para dejé que ver la plataforma a unos chicos y les cuento que YouTube me eliminó el video, me dice que he mostrado nombres y eso. Entonces, capaz que si ahorita yo cojo una pantalla y pongo ahí, pero ya mandé por WhatsApp, ahí está subida, ¿ya? en los dos. O sea, proyecto, o sea, Ay, está la que le mandé en el Proyectos Empresariales en Nocturna diseño. 26.
¿Y la de ayer, la de emprendimiento Y ¿la de cuándo? la del día viernes que Viernes hubo 22. clases. Ajá, Ahí solo estaba está. el 21 Proyectos o el 22. empresariales 22, dice. Aquí está. Igual le mando para que le chequeen. Sí, porque no lo encontraba. Aquí está la del 22 también. Lo que sí podemos ver es que capaz que no se fueron a las carpetas. A ver, déjeme ver si está en carpeta esto. Playlist. Ah, ya, sí, no está en carpeta. Ya, la de ahorita, veamos la de ayer. Agregar a playlist. Ya, esa sí está. La del viernes no ha estado en carpeta, señorita Garreta. Mil disculpas. Muchas gracias por Ya, su observación. A usted le agradezco gracias. mucho. Que tenga buena noche, ¿no? Gracias, profe. Y hasta luego. ¿Algo más, chicos? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien, chicos. Nos vemos entonces mañana. Que pasen muy bien. Chao, chicos.